Secretos para el crecimiento espiritual, parte 6. Los 7 muebles en el tabernáculo de Moisés, la sombra y el tipo de la estatura espiritual de Jesucristo. Los 7 muebles del tabernáculo representan una escalera espiritual, por la cual el hombre puede ir paso a paso conociendo el significado de cada mueble, hasta alcanzar la plenitud en Dios, ya que el hombre no puede empezar donde Dios empezó en el área exaltada de la cabeza en el lado oeste, porque en el principio la humanidad cayó en el hondo abismo del pecado y salió de la presencia de Dios por el lado oriental del huerto. Primero el hombre pecador debe empezar su reunión con Dios, o su primer paso en el crecimiento espiritual, desde abajo, en el lado este del trono de gracia, y aceptar la sangre del sacrificio del Señor Jesucristo como la propiciación por el pecado, a fin de ser traído otra vez a la reconciliación y compañerismo con Dios, donde se encuentra el altar de sacrificios. Éxodo 27, 1 al 8. Nos describe cómo era el altar de sacrificios. Nuestra salvación eterna fue realizada no por nuestros propios méritos, habilidades o talentos, sino por Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Su amor, misericordia y gracia abrieron una fuente purificadora llena de su propia sangre preciosa para lavarnos del pecado. Es la fe en el trono de su gracia la que justifica y perdona nuestros pecados. En segundo término, el creyente debe avanzar a la siguiente experiencia en Jesucristo, que estaba ilustrada por el fuego de Jehová que cayó sobre el sacrificio después de que Moisés y Aarón ofrecieron la sangre sobre el altar de bronce. Levítico 9:22 al 24. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y bendíjolos, y descendió de hacer la expiación, y el holocausto, y el sacrificio de las paces. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo del testimonio, y salieron, y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto y los sebos sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y cayeron sobre sus rostros. El fuego santo del tabernáculo de Moisés fue un tipo del bautismo en el Espíritu Santo y fuego en el Nuevo Testamento. Tercero, el creyente debe continuar en su crecimiento espiritual hasta alcanzar la siguiente experiencia que Dios tiene para él. Esta experiencia estaba ilustrada por el lavacro de bronce. En Éxodo 30, 17, 21. Se nos describe cómo Dios le dio las indicaciones a Moisés para hacer este mueble. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran lavados por completo una vez en el lavacro. Posteriormente, regresaban al lavar diariamente para lavar sus manos y sus pies antes de ministrar en el lugar santo. Aunque el lavacro de bronce era el segundo mueble en el atrio del tabernáculo de Moisés, representaba la tercera experiencia espiritual en relación con el regreso del hombre a Dios. El lavacro de bronce constituye una hermosa figura del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Después de que el creyente ha sido bautizado de manera externa en agua en el nombre del Señor Jesucristo, regresa diariamente por fe a las aguas vivas de su santa palabra y para lavar sus manos instrumentos de su servicio y pies instrumentos de su caminar y tomar otra vez de una manera nueva y fresca el nombre, muerte y vida de resurrección de Jesucristo. Cuarto, el creyente debe progresar en su crecimiento espiritual hasta que él experimente los diferentes tipos de oración que Dios tiene para él. Este lugar de crecimiento estaba ilustrado por el tercer mueble en el tabernáculo de Moisés, el altar de oro, el lugar de oración. En Éxodo 30, 1 al 9. Encontramos la descripción de este mueble, como Dios le instruyó a Moisés en el monte. El sacerdote llevaba carbones de fuego del altar de bronce y los unía al incienso en el altar de oro, a fin de que una nube fragante pudiera cubrir su oración y su ministerio en el lugar santo. Este era un tipo del fuego del Espíritu Santo unido al nombre fragante de Jesús en la oración, en el tabernáculo espiritual de Jesús, los cuales hacen en el creyente la intercesión y dolores de parto del Espíritu Santo. Quinto,
Conforme el creyente continúa creciendo de modo espiritual, debe caminar obedientemente en toda la luz que recibe de la palabra de Dios, ilustrada por el cuarto mueble en el tabernáculo de Moisés, el altar de oro. El candelero tipifica todos los 66 libros de la Biblia y toda la luz de la verdad, en Éxodo 25, 31 al 40. Se nos dice con mucho detalle cómo Dios le dijo a Moisés que hiciera el candelero de oro, que era la única luz que había dentro del tabernáculo, teniendo 7 brazos y cada brazo estaba adornado con figuras de almendro, manzana y flor, dando 66 entre copas, manzanas y flores en el candelero de oro que sostenían 7 lámparas llenas de luz. El número 7 simboliza aquello que está completo. Por lo tanto, el candelero era un tipo de todos los 66 libros de la Biblia que producen la completa luz espiritual para guiar al hombre a toda verdad espiritual. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra, segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Sexto, el progreso del creyente en el crecimiento espiritual lo guiará a nueva fuerza en la medida que coma del pan de verdad, que estaba ilustrado por las 12 piezas del pan de gobierno sobre la mesa de los panes en el tabernáculo de Moisés. En Éxodo 25, 23, 30. Se nos muestra de qué manera fue colocada la mesa de los panes y todo lo que tenía que hacer el sumo sacerdote cada semana. Jesucristo es el verdadero pan del cielo. La fuerza espiritual aumenta y crece a medida que el creyente se alimenta de la palabra de Jesucristo. Cuando el pan de la palabra de Dios se convierte en parte del creyente, así como el pan natural se convierte en parte del hombre natural, el creyente tiene fe para hacer todas las cosas que Jesucristo le pide que haga. Séptimo, por consiguiente, el crecimiento espiritual del creyente le guiará a una total aceptación del gobierno del Señor Jesucristo en todas las cosas. El gobierno misericordioso de Jesucristo estaba ilustrado por los 2 últimos muebles, el asiento de misericordia y el arca del pacto, que estaban unidos para hacer el trono o cabeza del tabernáculo. En Éxodo 25, 10, 22. Encontramos cómo es que Dios le dio las instrucciones y medidas para hacer estos 2 muebles, el arca y el propiciatorio, en la parte más alta del santuario, tipificando la cabeza y soberanía de Dios por medio de Jesucristo, quien es cabeza de todas las cosas. El objetivo y meta final de todo crecimiento espiritual es que cada persona corone a Jesucristo como soberano, como la cabeza misericordiosa sobre todas las cosas en su vida, y que pueda traer todo y a todos los pensamientos en completa sujeción a Él. En cada mueble del tabernáculo de Moisés, Dios dejó el tipo o figura de una porción de la estatura de su Hijo Jesucristo, para que todos podamos ver con claridad qué experiencias buscar en Él, a fin de crecer hasta llegar a la completa madurez espiritual en Jesucristo. Esto es solo un resumen de un estudio más profundo sobre el tabernáculo, y solo son la base de principios que encontramos en su palabra y secretos para el crecimiento espiritual. Síguenos en la página de Casa de Oración Jiquilpan y también en la página Charlas en la Intimidad de la Cruz, un tizón arrancado del fuego, donde solo estamos conociendo la base y poniendo los fundamentos para poder adentrarnos en estudios más profundos. Bendiciones.